La fecha 16 de las eliminatorias fue una donde varios equipos ya sacaron su pasaje al Mundial y otros quedaron fuera de manera oficial. Analizamos los 5 partidos de la jornada y realizamos 14.605.000 simulaciones para saber cómo quedaron las probabilidades de cada país para clasificar a la Copa. La primera selección clasificada es Argentina. La albiceleste jugaba frente a su gente en un Monumental siempre lleno, enfrentando a Colombia. Aquí se notó que el equipo de Lionel Scaloni ya jugaba clasificado porque tuvo más posesión, pero no generó mucho peligro en el primer tiempo. El protagonista del segundo tiempo fue Enzo Fernández, quien falló una chance increíble y más tarde terminó expulsado. Con un jugador menos, el equipo fue para adelante y apareció una de sus nuevas figuras, Thiago Almada, quien definió en el área y marcó el 1-1 final. El partido terminó con discusiones entre los jugadores argentinos y colombianos, confirmando que no son amigos entre sí. El empate dejó a Argentina con 35 puntos, en primer lugar con 10 de ventaja. En la comparación histórica volvió a igualar con su campaña de Qatar 2022 y sigue siendo uno de sus mejores rendimientos por las eliminatorias largas. Argentina hace fechas que ya aseguró su clasificación y también el primer puesto en la tabla. La albiceleste cerrará su participación en las eliminatorias enfrentando a Venezuela de local y visitará a Ecuador en Guayaquil en la última fecha. El partido clave será ante la Vinotinto, ya que una victoria argentina los complicaría de gran manera en el repechaje y clasificaría a todos los que están por arriba. El próximo país clasificado es Ecuador. La Tri enfrentó a Perú en Lima y al comenzar el encuentro sabía que, tras la derrota de Venezuela, solo necesitaba un empate para clasificar al Mundial. Con esta intención, el técnico Sebastián Becachese apostó por poner a 2 atacantes, John Yeboah y Kevin Rodríguez, pero estos tuvieron poco peso al crear chances. En el segundo tiempo el equipo se complicó solo con la expulsión de Alan Franco, pero pudo aguantar en los minutos finales. La figura ecuatoriana terminó siendo su arquero Gonzalo Valle. Valle, quien había ingresado ante Brasil por una lesión de último momento de Hernán Galíndez, tuvo varias atajadas claves, tapando 4 remates peruanos en total. Es probable que se haya asegurado un lugar en el plantel principal con estas actuaciones como primer suplente de Galíndez. Además de mantener su arco en 0, pudiendo acercarse al récord de menos goles recibidos en una eliminatoria, Ecuador sumó otro partido sin marcar goles. Suma 13 tantos en 16 partidos y podría romper otra marca, ser la selección con menos goles anotados en clasificar a un mundial. El récord anterior es de 19, un número que es poco probable que alcance. Es una prueba de su enorme trabajo defensivo. Con el empate, Ecuador sigue en el segundo lugar de la tabla con 25 puntos, superando a Brasil por diferencia de gol y sumando 7 puntos más que Venezuela con 6 por disputarse. A nivel histórico, esta campaña suma la misma cantidad de puntos que el camino a Qatar 2022, confirmando su rumbo mundialista. Ahora sí, Ecuador está de forma oficial en el Mundial 2026, clasificado a mundiales consecutivos por segunda vez en su historia. La Tri culmina su camino al Mundial enfrentando a Paraguay de visitante y se despide en casa ante Argentina en la fecha 18. Otra de las selecciones ya clasificadas es Brasil. El equipo brasileño enfrentaba a Paraguay en Sao Paulo, estando atrás en la tabla, pero con una victoria aseguraba su lugar en el Mundial. Este partido era la bienvenida oficial de Carlo Ancelotti ante su nuevo público, que lo recibió con un mosaico en el día de su cumpleaños número 66. Esta alegría duró poco porque en el primer tiempo, los hinchas llegaron a abuchear al equipo cuando retrasaba mucho el balón. Después de un partido pobre en ofensiva ante Ecuador, Carlo apostó por un ataque con 4 puntas y tener mucho la posesión, algo que pudo imponer en el primer tiempo. Al final de la primera mitad recibió un regalo de la defensa paraguaya, regalo que terminó definiendo Vinicius Jr. para el 1-0. Fue su 7º gol con la selección y el tercero ante los paraguayos. A pesar que falló una chance clara, Mateus Cunha se ganó el puesto de centro delantero con su trabajo, dando una asistencia y ganando 9 de 20 duelos ante los defensas paraguayos. Con el triunfo, Brasil llegó al tercer lugar de la tabla con 25 puntos, superando por 7 a Venezuela en el cupo de repechaje y quedando detrás de Ecuador por diferencia de gol. Así la victoria aseguró el lugar de la Canariña en el Mundial, continuando su racha de ser la única selección en la historia en disputar todas las Copas del Mundo desde 1930. A pesar del éxito, esta sigue siendo la peor campaña de la historia de Brasil hasta la fecha 16. Los últimos 2 partidos de Brasil serán ante Chile de local en la fecha 17 y visitará los 4.000 metros de El Alto ante Bolivia en la fecha 18.
El último encuentro podría ser uno donde Bolivia tenga chances de clasificar, mientras que Brasil podría poner un equipo alternativo. Será uno de los jueces del cupo de repechaje. Otra selección entre las clasificadas es Uruguay. La celeste, en una gran crisis futbolística, jugaba un partido clave en el centenario ante Venezuela, donde una derrota los obligaba a pelear por el repechaje. Con un rival que se metió lo más atrás posible, Uruguay tuvo que recurrir a los centros para crear chances. En total intentó 27 centros solo en el primer tiempo, casi el doble que sus partidos anteriores. También generaron 8 corners en este tiempo, récord en nuestro registro desde el 2015. Fue esta la vía que terminó rompiendo el cero, con Rodrigo Aguirre marcando de cabeza casi al terminar el primer tiempo. Fue el primer gol de cabeza del equipo desde el partido contra Bolivia en la fecha 6. En el segundo tiempo fue otra la vía del gol, un misil desde fuera del área de Georgian de Arrascaeta. Su remate potente a solo minutos de volver al campo les aseguró la victoria. El triunfo llevó a Uruguay a los 24 puntos, quedando en el cuarto puesto por encima de Paraguay por diferencia de gol. También supera por 6 a Venezuela, que está en el cupo de repechaje con 6 puntos por jugarse. En la comparación histórica, esta campaña sigue superando a la de Qatar 2022 y queda a solo 3 de su trabajo para Rusia 2018, su mejor total hasta la fecha 16. Uruguay cierra su eliminatoria enfrentando primero a Perú de local y su último duelo será ante Chile de visitante. Solo puede culminar en el repechaje si no suma puntos, y Venezuela suma 6 en el último combo. La gran ventaja uruguaya es que tiene 11 goles de diferencia a favor en comparación a la Vinotinto, una diferencia casi imposible de remontar en solo 2 partidos. Con este panorama, las chances de Uruguay de clasificar en el simulador ya son de 100%, debido a la diferencia de gol con los venezolanos. Al menos aquí podemos decir que Uruguay ya está en el Mundial 2026. Siguiendo con las selecciones clasificadas, nos vamos hasta Paraguay. La albirroja era el país con mayor aura en la segunda mitad de las eliminatorias desde que asumió Gustavo Alfaro. Con el empate aseguraba su clasificación y debía hacerlo ante Brasil de visitante, lugar donde nunca sumó puntos por eliminatorias largas. La selección buscó refugiarse atrás y dejar pocos espacios a los brasileños. Hasta los últimos minutos pudo aguantar, pero Junior Alonso, de forma insólita, habilitó a Mateus Cunha para que este lance un centro que terminó conectando Vinicius para el gol brasileño. Con este gol, Paraguay quedó atrás en el marcador por quinta vez en los 10 partidos de la era Alfaro, pero esta vez no pudo remontar. Tuvo sus chances en el segundo tiempo, pero no fueron claros en los ataques, por lo que se mantuvo el 1-0 hasta el final. Es la primera derrota del técnico argentino al frente de la selección y la primera derrota fuera de casa de la albirroja desde el partido contra Argentina en octubre del 2023. Un dato muy claro desde que asumió Alfaro es que Paraguay no tiene la pelota. El promedio de posesión de la selección desde la fecha 7 es de 34,7%, por un enorme margen el más bajo de Sudamérica. Esto exige al equipo a no cometer errores en la marca y a no desperdiciar las chances en ataque. La derrota dejó a Paraguay en el quinto puesto de la tabla con 24 puntos, por debajo de Uruguay por diferencia de gol, pero a 6 puntos de Venezuela en la lucha por el repechaje. A nivel histórico, la campaña está por debajo de sus 4 clasificaciones, pero suma 11 puntos más que el camino a Qatar. Paraguay termina su campaña primero jugando ante Ecuador en el Defensores del Chaco y en la última fecha visitará a la ya eliminada Perú en Lima. Para quedar fuera, la albirroja debe perder sus 2 encuentros, Venezuela ganar los 2 y que la Vinotinto descuente 7 goles de diferencia entre sí. Al igual que Uruguay, Paraguay no clasificó matemáticamente, pero según el simulador ya está en el Mundial con un 100% de chances de clasificar a los cupos directos. Entre las selecciones casi clasificadas está Colombia. El equipo colombiano visitaba a Argentina, necesitando sumar puntos para no complicarse en las últimas fechas. La idea de juego de Néstor Lorenzo fue clara: ceder la pelota a Argentina y tratar de lastimar de contragolpe. Esta táctica fue muy efectiva, con Colombia generando más peligro. Fue así que Luis Díaz pudo encontrar espacios, gambeteó a varios defensores y definió para marcar un golazo. Con el gol Díaz sumó su 7º tanto, quedando como el máximo goleador de las eliminatorias. Anotó 7 de los 19 goles de la selección, casi el 37% del total colombiano. Es muy clara la dependencia en Díaz para crear peligro en ataque. En el segundo tiempo el equipo generó menos y no aprovechó el hombre de más que tuvo por más de 20 minutos. Argentina con 10 hombres pudo empatar y luego Colombia desperdició chances de poder ganar, incluso con Richard Ríos acertando un cabezazo contra el palo.
Con este empate, Colombia llegó a los 22 puntos, quedando en el sexto puesto y superando por 4 a Venezuela en la zona de repechaje y a 5 de Bolivia en la zona de eliminación. En la comparación histórica supera por varios puntos su última campaña en 2022, pero queda por debajo de sus mejores rendimientos en 3 eliminatorias anteriores. Los colombianos tienen su partido más accesible en la fecha 17, recibiendo a Bolivia de local. En el último encuentro viajarán a Maturín para enfrentar a Venezuela. El duelo ante Bolivia da toda la ventaja a Colombia, ya que enfrenta al peor equipo visitante de la eliminatoria. Con una victoria aquí asegura su clasificación, algo que es más probable que pase. El peor escenario es que pierda sus 2 partidos y tanto venezolanos y bolivianos ganen sus 2 encuentros, resultados que dejarían a Colombia fuera de todo. Por esta razón, las chances de clasificar de forma directa de Colombia son de 98,8%. Mientras que tienen un 1,1% de probabilidad de terminar en el cupo de repechaje. Entre las selecciones peleando por el repechaje está Venezuela. La Vinotinto jugó un partido clave ante Uruguay, donde un triunfo lo ponía en plena pelea por los cupos directos. El técnico Bocha Batista apostó por nombres diferentes de titular, como la vuelta de Jefferson Soteldo y el ingreso de David Martínez, el joven de 19 años, cambio que sorprendió a muchos. La idea desde el inicio fue clara, meterse atrás para que Uruguay no pueda convertir. Con poca posesión pudo evitar chances claras, pero al terminar el primer tiempo la despeja no despejó el córner que lleva al gol de Aguirre. Batista quiso salir adelante en el segundo tiempo, pero recibió un gol rápido de Rascaeta, donde reclamaron una posible falta al Brujo Martínez en la jugada previa. Aquí el equipo empezó a atacar, pero todo fue tarde y ni siquiera pudo anotar un gol para descontar. Con esta derrota Venezuela se mantuvo en 18 puntos, ahora a 4 puntos del sexto puesto y solo una unidad por encima de Bolivia en la zona de eliminación. Entre sus rendimientos anteriores, este quedó por detrás de sus campañas para Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, por lo que no es una suma histórica de puntos. Su gran problema sigue siendo su ineficacia jugando de visitante. Solo sumó 2 puntos en estas eliminatorias, un total incluso por debajo de Bolivia. Desde las eliminatorias a Qatar hasta hoy, su efectividad fuera de casa es de solo 4%. La Vinotinto iniciará su histórico último combo primero enfrentando a Argentina de visitante y terminará la campaña en casa, recibiendo a Colombia en Maturín. Para poder clasificar, la Vinotinto deberá ganar sus 2 partidos. Incluso está en riesgo, porque si pierde ambos partidos y Bolivia gana su encuentro, quedaría fuera de todo. Serían unos últimos partidos con demasiadas emociones para administrar. Las probabilidades de Venezuela de clasificar de forma directa cayeron a un 1,1%, mientras que su chance de ir al repechaje es de 76,6%, por lo que sigue siendo uno de los favoritos. La otra selección peleando por el repechaje es Bolivia. La verde tenía que aprovechar su localía ante Chile para seguir con vida en su intento por llegar al cupo de repechaje. El técnico Villegas dejó fuera a Guillermo Vizcarra tras su horror ante Venezuela, apostando por la experiencia de Carlos Lampe. El equipo no tardó mucho en sacar ventaja, ya que Miguelito Terceros marcó a los 5 minutos de partido. Fue su 6º gol en las eliminatorias, siendo líder entre los jugadores sub-21 en goles anotados, y es solo el 4º jugador boliviano en anotar 6 tantos en una campaña de eliminatorias largas. Cuando parecía que era un partido fácil, Lucas Chávez decidió complicar todo, metiendo una patada que terminó en expulsión antes de los 20 minutos. Por suerte para ellos, Chile nunca aprovechó esta ventaja e incluso les devolvió el favor con una expulsión al comenzar el segundo tiempo. Desde aquí el partido ya lo completaron casi en piloto automático, evitando quedar expuestos en el fondo. Ya en tiempo de descuento anotó otra de sus promesas jóvenes, Enzo Monteiro, tras un remate de Terceros, sellando el 2-0 final. La victoria llevó a Bolivia hasta los 17 puntos en la tabla, quedando en el 8º lugar. Está a solo 1 punto de Venezuela en la pelea por el repechaje y a 5 de Colombia en el 6º lugar. En la comparación histórica, este total iguala su mejor campaña hasta la fecha 16, que fue la de Francia 98. Sin importar el resultado final, es un mejor rendimiento que en sus años anteriores. La verde terminará esta campaña primero visitando a Colombia y luego jugará ante Brasil de local en el Alto. Partidos durísimos, pero donde todavía existe una esperanza importante. Si suma 3 puntos y Venezuela solo 1, son ellos los que van al repechaje. Todas las fichas están puestas en el duelo ante Brasil en casa. El problema boliviano es que tiene que superar a Venezuela en la tabla para clasificar debido a su diferencia de gol, que es de menos 16, total que lo elimina si necesita un desempate y que es irremontable en tan poco tiempo.
Así, las chances de Bolivia de clasificar de forma directa son de 0,1%, mientras que sus probabilidades de ir al repechaje subieron hasta un 21,9%. La primera de las selecciones ya eliminadas es Perú. La bicolor enfrentó a Ecuador en Lima, sabiendo que con una derrota quedaba sin chance alguna. A diferencia de otros partidos, Perú llegó más al arco rival, pero el portero Valle tuvo una buena noche, atajando varios remates. Hacia el final del partido, cuando tenían un jugador más, generaron más chances, pero no las pudieron convertir. De esta forma, Perú sigue en su racha por ser la selección con menos goles anotados en la historia de una eliminatoria. Solo marcó 6 goles en 16 partidos y solo anotó en uno de sus últimos 7 encuentros disputados. Si no convierte 2 goles en los próximos 2 partidos, superará a Venezuela de Francia 98 como la peor selección en ofensiva por eliminatorias. El empate mantuvo a Perú en el penúltimo puesto con 12 puntos, quedando a 6 de Venezuela en el cupo de repechaje. A nivel histórico, este total es mejor que su rendimiento para Sudáfrica 2010, pero es solo la mitad de lo que sumó cuando clasificó al Mundial del 2018. Perú jugará sus últimos partidos, primero visitando a Uruguay en Montevideo y luego se despide en casa ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. Lo único que puede hacer Perú es ganar sus 2 partidos, que Venezuela pierda sus 2 encuentros y que Bolivia solo sume 1 punto. En caso de empatar, debe remontar 7 goles de diferencia con Venezuela, por lo que su panorama de llegar al repechaje es casi inexistente. Con esto, las probabilidades de Perú de ir al repechaje hoy son de 0,1%, solo existen de forma matemática, pero lo seguro es que están fuera del Mundial por este momento. En último lugar, ya confirmando su eliminación, está Chile. La Roja tenía una difícil visita a El Alto, con la obligación de ganar sus últimos 3 partidos para mantener vivas sus mínimas chances de clasificar. La intención del equipo apenas duró 5 minutos, con Bolivia anotando el primer gol con mucha facilidad. A pesar que estuvieron con un jugador más desde el minuto 15, los atacantes chilenos nunca crearon peligro al arco del AMPE en el primer tiempo. Ricardo Gareca buscó respuestas en la segunda mitad haciendo 3 cambios, pero terminó siendo un enorme error, porque uno de ellos, Francisco Sierra Alta, salió expulsado 10 minutos después de ingresar. Esta roja sepultó cualquier chance que podía tener la selección chilena y confirmó su eliminación, cayendo por 2-0 con el equipo totalmente rendido en la cancha en los últimos minutos. La derrota mantiene a Chile con 10 puntos, a 2 puntos del penúltimo, Perú, y a 8 puntos de Venezuela en el cupo de repechaje, quedando así eliminado hasta en los cálculos matemáticos. A nivel histórico es su peor campaña hasta la fecha 16, quedando 1 punto por detrás del camino al Mundial 2002, eliminatoria que terminó en el último lugar. En gran parte esto es responsabilidad del técnico Gareca. Desde la fecha 7, su primer partido, Chile apenas sumó 5 puntos, el número más bajo de cualquier selección, solo un 16,7% de efectividad. Luego del partido el Tigre renunció, por lo que otro técnico dirigirá a la Roja en las últimas fechas. Ahora las chances de Chile de manera oficial ya desaparecieron. Ningún hincha chileno hubiera esperado que estaría fuera de la pelea con 2 fechas por jugarse, siendo que habían más cupos disponibles para clasificar. La Roja ahora solo buscará no culminar en el último puesto, pero tendrá 2 partidos difíciles. Primero visitará a Brasil de visitante y luego jugará ante Uruguay en Santiago. Para ustedes, ¿cuáles serán las selecciones que clasificarán al Mundial 2026? Para saber más sobre las chances anteriores, hagan clic en el video de las probabilidades tras la fecha 15.